Damos gracias al Señor por estar una vez más en su presencia para anunciar la buena noticia de salvación. Es la noticia tan preciosa que tú puedes todavía escuchar, porque no sabemos ni el día ni la hora en el cual se terminará este evangelio que estamos anunciando, para que si hay alguna persona en medio nuestro que aún todavía no ha conocido a Cristo como su Señor y Salvador, pueda en esta noche conocer. Hemos cantado preciosos signos que dicen: hallé un buen amigo, mi amigo y Salvador. Muchos de los presentes ya hemos conocido ese amigo y sabemos que ese amigo, que Jesús, todavía sigue teniendo ese mismo poder que seguramente, no sé, yo calculo que yo tengo ya casi los 70, 68, 69, y ya lo cantaban mis padres, así que tiene que tener, qué sé yo, más de 100 años estos signos, ¿no? Letras preciosas que nos hablan de lo que el Señor Jesús hizo por cada uno de nosotros. Y el otro himno tan precioso: has hallado en Cristo tu buen Salvador. Gracias. Es la pregunta que nos hace este himno. Y si no tienes la seguridad de la salvación, quisiéramos que en esta noche puedas preocuparte por esa necesidad de buscar al Salvador, aquel que descendió de los cielos y que vino a buscar para salvarnos a nosotros los pecadores, para llevarnos al cielo. Mire qué tremendo amor, qué inmenso el amor de Dios, el Padre, en descender de los cielos, tomar forma humana, caminar entre nosotros allí en Jerusalén, en Judea, nacer en Judea, caminar por las calles polvorientas de Galilea y todos esos lugares donde quedaron impresionados, impactados de su palabra. Y qué decir de lo que él iba prediciendo, de lo que iba a suceder con su vida. Nada más y nada menos que a sus 33 años aproximadamente iba a ir al lugar que nosotros teníamos que haber ido. Aunque nosotros hubiéramos ido, no hubiera servido de nada, sino una muerte y listo. Pero con el poder que nuestro gran Dios y Salvador, el Señor Jesús, levantó de la muerte a nuestro Señor, es el poder maravilloso que nos da a todos aquellos que, pudiendo escuchar su palabra, pueden en esta noche conocer a un Dios tan grande que les busca. A pesar de las circunstancias, a pesar de todas las cosas que puedan tener en esta vida, Dios nos ama. Y Él nos está buscando para podernos inundar de ese amor. Y quisiera en esta noche leer una historia muy bonita, allí en el libro de los Hechos, en Hechos de los Apóstoles, una historia muy bonita. Que nos habla de un encuentro de un gran hombre de Dios llamado Felipe, que sale a una comisión de parte del ángel de Jehová a predicarle a un hombre. Y dice el capítulo 8 de Hechos, el versículo 26. Vamos a leer hasta el versículo 39 o 40. Y dice: un ángel del Señor habló a Felipe diciendo: levántate y ve hacia el sur, por el camino que desciende de Jerusalén a Gaza, el cual es desierto. Entonces él se levantó y fue. Y sucedió que un etíope, eunuco, funcionario de Candace, reina de los etíopes, estaba sobre todos los tesoros y había venido a Jerusalén para adorar, y volvía sentado en su carro y leyendo el profeta Isaías. Y el Espíritu dijo a Felipe: acércate y júntate a ese carro. Y acudiendo Felipe, le oyó que leía el profeta Isaías y dijo: pero ¿entiendes lo que lees? Y dijo: ¿y cómo podré, si alguno no me enseñara? Y rogó a Felipe que subiese y se sentara con él. El pasaje de la Escritura que leía era este: como oveja a la muerte fue llevado, y como cordero mudo delante de lo que lo trasquila, así no abrió su boca. En su humillación no se le hizo justicia.
Mas su generación, ¿quién la contará? Porque fue quitada de la tierra su vida. Y respondiendo el eunuco dijo a Felipe, te ruego que me digas, ¿de quién dice el profeta esto? ¿De sí mismo o de algún otro? Entonces Felipe, abriendo su boca y comenzando desde esta escritura, le anunció el evangelio de Jesús. Y yendo por el camino llegaron a cierta agua y dijo al eunuco, aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Felipe dijo, si crees, de todo corazón bien puedes. Y respondiendo dijo, creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Y mandó parar el carro y descendieron ambos al agua y Felipe y el eunuco y se le bautizó. Cuando subieron del agua, el Espíritu del Señor arrebató a Felipe y el eunuco no le vio más y siguió gozoso su camino. Pero Felipe se encontró en Azoto y pasando anunciaba el Evangelio en todas las ciudades hasta que llegó a Cesarea. Hasta aquí nomás con la ayuda de la palabra de Dios, seguidamente veremos en otras porciones. Dice el primer versículo, un ángel del Señor habló a Felipe, levántate y ve hacia el sur. Qué linda encomendación del ángel de Jehová, el Señor encomendando a este hombre a hacer una tarea. Y viene a mi mente siempre, nunca les conté mi historia, yo vengo de un hogar de padres misioneros. Mi papá, a su edad muy corta, tendría unos 20, 22 años, estaba en Buenos Aires, él, muy bien económicamente. Un día sintieron con mi mamá, ya tenían el primer hijo y mi hermano, y el Señor despertó un deseo ferviente en su corazón de venir a Mendoza a trabajar. Y bueno, con ese deseo vendió todo lo que tenía, y una mano atrás, una mano adelante, encomendados por el Señor, tomó el lugar que él quería venir. Bueno, vino un misionero también en Luján de Cuyo, y de allí este hermano lo animó a que fuera a trabajar en un lugar que es Tupungato. Todavía está en el mapa, no se ha ido. Es un lugar muy bonito, de viñedos, de montañas y todo. Y ahí empezó mi papá a trabajar arduamente, muchos años trabajando al Señor, y llevó muchas almas al Señor. Y de allí, después de la iglesia que estaba constituida, salió para Tunuyán, distante de 40 kilómetros de ahí de Tupungato, y comenzó también a trabajar en la obra en aquel lugar. Y gracias al Señor, Tupungato y Tunuyán hay iglesias formadas por este corazón ferviente y este deseo que el Señor puso en su corazón. Y viene esto a acotación de lo que vamos a ver más adelante, de lo que el Señor puede mover los corazones. Y a veces no sabemos qué hacer. Hay muchos jóvenes que están deseosos de servir al Señor, ¿no es cierto? Y salir al campo misionero. Qué bueno es que se pongan en las manos del Señor. Es una obra muy bonita. Miren, yo viví en un hogar por fe. No eran como ahora, que muchos de los misioneros son mantenidos, que verdaderamente tiene que ser así. Pero en aquel entonces no había nada para mantenerse, no había sueldo, no había nada. Pero el Señor nunca nos dejó a solas. Siempre estuvo para darnos una mano. A veces venían los impíos, como dice la palabra, los cuervos, venían y nos daban el alimento sin pedir, sin mostrarle la necesidad. El Señor usaba a muchas personas para llevar el Evangelio. Por eso aquellos que quieren salir y sienten el corazón de servir al Señor de esta manera, que sea algo realmente que pueda no dejarlos quietos, sino avanzar en este deseo. Y este deseo le llevó a Felipe y dice, ve hacia el sur, por el camino que desciende de Jerusalén a Gaza, el cual es desierto. Así que mire, fíjense a dónde lo mandó el Señor, a predicar a un hombre camino al desierto, un solo hombre nada más, que iba seguramente en una comitiva, ¿no es cierto? Porque era un etíope, rey cuidando los funcionarios de Candace, ¿sí? Reina de los etíopes, el cual, dice, estaba sobre todos los tesoros y había venido a Jerusalén para adorar. Así que este hombre descendía de Jerusalén a Gaza, a su lugar, a Egipto, ¿no?
un hombre negro. Ahí a veces creemos que las personas tienen que ser blancos. No, el Señor vino a todos a predicar el Evangelio. De tal manera amó Dios a los blancos. ¿Dice así? No, al mundo entero, para que todo aquel que crea tenga la vida eterna, sea salvo. Y eso es el propósito sublime de Dios. Paró este hombre, Felipe, dice, el Espíritu dijo a Felipe, acércate y júntate al carro. Júntate al carro. ¿Cuántas veces venimos a escuchar la palabra de Dios, domingo tras domingo? Quizás sea una de estas personas como Felipe, que estaba leyendo la palabra de Dios, pero no entendía este hombre. ¿Será tu situación en esta noche de decir no entiendo la palabra de Dios? Quiera Dios, que como este hombre, como este etíope, conoció al Señor por esta mano que le dio Felipe para que abriera su corazón y conociera al Señor de los cielos, aquel que venía a buscar y salvar su vida, sea también el tuyo en esta noche. Por eso hay veces que necesitamos detenernos. Este hombre dice, mandó parar el carro y se detuvo. Es como decir, como una broma, ¿no? Te pararon el carro, ¿no es cierto? Este hombre le pasó esto, dice, pará, detenete. ¿Y cuántas veces necesitamos detenernos? Detenernos. Como creyente. Necesitamos también la ayuda cuando hay necesidad espiritual, quizás también material. Necesitamos detenernos en el camino y para decir qué camino estoy tomando, porque quizás sos un hijo que estás viviendo en la carne y estás cerrando el camino. Por eso hay que pensar, hay que meditar, hay que poner en balanza nuestros caminos. Porque dice la palabra de Dios que hay caminos que al hombre le parecen derechos, pero su fin son caminos de muerte. Y hay veces que conociendo los caminos de muerte, a veces como creyentes derrapamos mal y buscamos el camino de la muerte. Aquel que trae tristeza, que dolor, quebranto, todo lo malo. Es por eso que Felipe acá pudo interceptar a este hombre y es lo que también el Señor nos manda, que estar atentos a una necesidad para poderles explicar el amor de Dios para la salvación de sus almas. Aquí Felipe estaba escuchando una historia que seguramente la habría escuchado, no sé si en ese momento descendiendo de Jerusalén, porque habría pasado, qué sé yo, habrán pasado 40, 50 años de la muerte del Señor Jesús, porque ya la iglesia estaba comenzando, pongámosle menos, ¿no es cierto? Pero él venía, seguramente había escuchado lo que había pasado con el Hijo de Dios, con Jesús. Y venía viendo esta escritura, que una escritura que ha sido inspirada por el Espíritu Santo al profeta Isaías diciendo esta palabra que venía leyendo aquí el etíope. Seguramente han pasado más de 700 años y esta escritura se cumple. Y mire, han pasado muchos años ya, no sé si más de 2000 han pasado, pero es la misma escritura que es la que puede quebrantar y tocar tu corazón para encontrar la salvación que este etíope estaba buscando. Dice la palabra de Dios, el pasaje de la escritura que leía era como oveja a la muerte fue llevado, y como cordero mudo delante del que lo trasquila, así no abrió su boca, y en su humillación no se le hizo justicia. Mas su generación, ¿quién la contará? Porque fue quitada de la tierra su vida. Y respondiendo el eunuco dijo, de Felipe, te ruego que me digas, ¿de quién dice el profeta esto? ¿De sí mismo o de algún otro? Y dice que entonces Felipe, abriendo su boca, comenzando desde esta escritura, le anunció el Evangelio de Jesús. Es el Evangelio que en esta noche es manifestado a ti si no tienes a Cristo el Señor en tu corazón. Que Él descendió de los cielos, el Hijo de Dios se presentó
a este mundo con pruebas indubitables, con pruebas algo tremendamente fuera de lo natural, sanando enfermos, levantando muertos, personas con necesidades tremendas de la necesidad tremenda de parte de Dios. Dios, a través del Señor Jesús, fue manifestando su poder y su gracia para con todos aquellos que tenían necesidad. Pero había un objetivo principal en Dios y en el Señor Jesús, que no era la sanidad de nuestro cuerpo, no era la situación económica de nuestra vida, no era nada de lo que nos preocupa tanto a nosotros los seres humanos en esta tierra, sino el objetivo principal era salvarnos de nuestra esclavitud, del pecado en la cual nos encontramos. Y es por eso que Felipe urge de saber de quién se hablaba esto. Y es por eso que Felipe acá le muestra la obra maravillosa de Cristo el Señor. Esa obra que realmente cambió muchos de los aquí presentes, que ya por la gracia de Dios hemos conocido al Señor de los cielos, a Cristo, Jesús, quien vino a salvarnos de nuestros pecados. Dice Felipe, abriendo su boca, comenzó desde esta escritura y le anunció el evangelio de Jesús. Este es el evangelio que predicamos. Esta vez que nos juntamos con una persona, reunión tras reunión, estamos predicando el evangelio y demos gracias a Dios, mis hermanos, que podemos seguir escuchando esta buena noticia que salvó tu vida un día y la mía también. Y nos hace cada día estar tranquilos, seguros, confiados, no como el mundo vive sin esperanza, sin nada en este mundo, como los cerdos, como se dice, husicando en este mundo, escarbando en toda la basura de este mundo para encontrar satisfacción y no la puede encontrar. ¿Por qué? Porque somos seres espirituales y la única manera que pueda nuestro corazón estar tranquilo, confiado, es tener a Cristo en nuestro corazón. Y es lo que necesitas hoy y para siempre. ¿Por qué? Porque hoy es el día que Dios te quiere bendecir. No es mañana o pasado, no, la eternidad no sabemos cómo va a ser. Un pantallazo tenemos de la hermosura que va a ser la eternidad, pero no sabemos. Él te ofrece hoy esa seguridad, esa paz, esa bendición que tienes cada día de poder disfrutarte de tu sustento, de cuidarte cada día. Eso Dios solamente lo puede hacer. Y cuando uno pone esa fe, esa mirada, como hemos escuchado en esta mañana, nuestra vida va cada día transformándose a la imagen y semejanza de Dios. Y me viene a mi mente aquel cuadro precioso de Moisés cuando Dios lo llama a aquel monte a escribirle las tablas de la ley. Dice que cuando descendía Moisés, dice que el pueblo corría espantado de ver la presencia de Dios en Moisés. Tenían que tapar sus rostros. Y es lo que verdaderamente tenemos que irradiar a un mundo de tanta tristeza, de tanto dolor, poniendo la esperanza en todas las cosas terrenales. Y a veces como creyentes también las ponemos. Estamos esperando que Argentina se haga campeón o no. Ya estamos ardidos de ver que no sabemos. Pero vivimos así con esa ansiedad. No, tenemos que pensar en que Dios quiere darnos ese poder de satisfacción que solo viene de Dios. Solo viene de Dios. Y aquí Felipe le muestra el evangelio, ese evangelio de la gracia de Dios, que Él murió por nuestros pecados. Dice la Escritura, como oveja a la muerte fue llevado, como oveja. Tremenda figura de ese animalito que sin hacer ningún relincho, como se dice, sin hacer ni un berrincho, fue a aquel lugar de la cruz. Enjuiciado injustamente porque no pudieron tomarle nada para juzgarlo y para que él fuera juzgado justamente, no pudieron hacer nada, sino a la muerte fue. Soportando aquella cruz que cargó sobre sus hombros,
hasta aquel lugar del monte de la calavera. Y donde fue puesto allí por aquellos ladrones, uno a la derecha y uno a la izquierda, él en el medio sufrió la culpa, la carga de nuestro pecado. Y él puso su vida allí en aquella cruz para darnos vida a nosotros que estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Y es por eso que necesitamos ir al Salvador, que es el único que puede sacarnos de nuestro estado de pecado para disfrutar esta nueva vida que tenemos en Cristo. Miren lo que dice el apóstol Pablo allí en 1 Corintios, el capítulo 15, hablando de los corintios. Dice el versículo 1, además os declaro, hermano, el evangelio que os he predicado, el cual también recibiste, en el cual también perseveráis, por el cual asimismo si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos, si no creísteis en vano. Porque dice, primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Todo lo que Dios hizo a través del Señor Jesús fue conforme a las Escrituras. ¿Qué tienes que hacer tú para encontrar al Salvador de los cielos, a Jesús, quien descendió de los cielos a ser como este hombre? Detener tu vida. Y si sabes algo de la Biblia, tienes que meditar y pensar, ¿de quién se dice esto? ¿De quién se dice esto? Acá el etíope indagó acerca de esta verdad gloriosa para poder llegar a conocer al Dios de los cielos, a Jesucristo, quien había puesto su vida un pocos días antes allí en la cruz, pero que resucitó conforme a las Escrituras. Fue sepultado, como dice acá el apóstol. Si no retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos. Si no, creísteis en vano. Así que la palabra de Dios es la que nos salva, no acá el predicador o los siervos de Dios acá. No, es la palabra de Dios. Es la única que te puede salvar. ¿Por qué? Porque allí encontramos el poderoso Salvador, quien ha descendido a los cielos para salvarte. ¿Por qué? Porque Él murió, pero resucitó y hoy día está a la diestra de Dios el Padre, conforme a las Escrituras. El apóstol Juan podía reafirmar estas palabras tan preciosas allí en 1 de Juan, el capítulo 1, versículo 1, dice: lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos tocante al verbo de vida, porque la vida fue manifestada y la hemos visto y testificamos y os anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos manifestó. Qué tremendo privilegio del apóstol Juan. Y da el testimonio firme y seguro de que Él estuvo con el Señor. Palparon nuestras manos, dice. Nuestros ojos vieron y quedaron admirados de su elocuencia, de todo lo que mientras caminabas hasta la cruz ellos pudieron estar. El apóstol Juan junto al pecho del Señor Jesús. Y esto nos ha dejado, ¿para qué? Para que vayamos a la palabra de Dios, que son las Escrituras que nos llevan a la verdad y a la vida que Él nos quiere mostrar. Porque dice la palabra de Dios, dice el versículo 2, porque la vida fue manifestada y la hemos visto y testificamos y os anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos manifestó. Así que tienes que ir a la Escritura. Ahora, ¿cómo vas a la Escritura? Dice que la fe viene, ¿por qué? Por el oír la palabra de Dios. Es allí que tienes que ir a la palabra de Dios, no como un diario, aunque este es un diario pasado, presente y futuro. Miren el poder que tenemos en nuestras manos. ¿Y cuántas veces lo dejamos en la biblioteca
y a veces hasta tierra tenemos que sacar para venir a la próxima reunión. ¿No es así? Hermano, indaguemos en la palabra de Dios, que son las Escrituras, es la palabra viviente de Dios el Padre para darnos tremenda bendición cada día en nuestra vida. Él tiene un manjar servido para todos nosotros todos los días. Y a veces salimos al trabajo, cabeza agacha, enojados, porque nos quedamos dormidos por esto, por aquello, y no podemos manifestar la gloria de Dios. ¿Por qué? Porque hemos salido sin orar, sin leer la Biblia, y así nos presentamos en un mundo que, como veíamos este miércoles pasado, nos entramos en conversaciones, ¿no es cierto?, en conversaciones de la política. Pensamos a que Milei, que el otro que vino anterior era mejor, que este es peor, o que es mejor el otro, y así entramos. Y hemos terminado un día amargados, tristes, porque no hablamos de Cristo. ¿Y por qué no hablamos de Cristo? Porque no estamos llenos de Cristo. Es la palabra de Dios la que debe llenar cada día nuestro corazón. Porque son las Escrituras que nos hablan de Dios, nos hablan del Señor. Y ese es lo que verdaderamente tienes que entender, como entendió este hombre allí, el etíope, allí en Hechos. Dice que yendo por el camino llegaron a cierta agua y dijo, llegaron a cierta agua y dijo al eunuco, hay aquí agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Qué ligeros eran los hermanos antes, con esa fe segura y con esa seguridad plena acudían urgente al bautismo, a ese paso de obediencia que a veces cuesta. ¿Cuánto en estos tiempos? Bueno, eran distintos los tiempos. Este hombre venía con una fe trabajada, convencido de que había sentido del Mesías, que había sentido lo que había pasado con el Hijo de Dios, con Jesús, y se encuentra con Felipe y encuentra la realidad de las Escrituras para encontrar la necesidad de su salvación y poder así encontrar lo que verdaderamente él buscaba. ¿Qué estás buscando en esta vida? Una pregunta que sin duda alguna a veces no nos hacemos. ¿Qué estamos buscando? ¿Que mañana sea un día mejor? ¿Que mañana Dios nos sorprenda con algo esplendoroso que nos cambie el día? Puede ser, ¿por qué no? El Señor tiene sus caminos. Pero hay veces que esos caminos que nosotros buscamos, el Señor no los da. ¿Por qué? Porque dice, tenemos que esperar para esto que estás necesitando. Y es por eso que Él nos lleva a algo que realmente tenemos que entender, que a través de la palabra de Dios, Dios nos mostrará cada día y a cada momento el paso que debemos dar. Y este hombre lo hizo con todo el corazón. Dice, Felipe, si crees de todo corazón, bien puedes. Quiera el Señor en esta noche puedas estar como este hombre, este etíope, y puedas ser sorprendido por haberte detenido una vez más a conocer a Jesús, quien te ama, que te dice, yo te quiero salvar, que yo te quiero perdonar, que yo quiero darte esta nueva vida. ¿Por qué? Porque yo soy el autor de la vida y tú estás muerto en tus delitos y pecados y quiero darte esa nueva vida que tú no puedes disfrutar. Porque cuántas veces pasamos muchos años esperando esa fuerza que viene de nosotros. Sea imposible cambiar el rumbo de la historia de nuestra humanidad. No hay nada. No hay nada bueno en nosotros, solo tristeza, dolor, quebranto. ¿Por qué? Porque no conocemos a aquel que tanto quiere bendecirnos, que es a Jesús. Y Jesús quiere sorprenderte por este camino de la vida. Quizás vienes bajando de una cuesta abajo, pateando piedras y diciendo, ¿qué puedo hacer con mi vida? ¿No es cierto? ¿Cuántas veces nos sucede esto? Y enojado, maltrecho por las huellas del pecado y no encuentras cómo salir. Es por eso que quiere Dios sorprenderte en esta noche.
¿Y cómo lo puedes hacer? Abriendo tu corazón a Él y diciéndole, Señor, no puedo más con mi vida. Yo quiero que encontrar la palabra viviente, la escritura que me habla del Salvador y que me dice, yo te perdono, yo quiero darte vida, y es lo que Dios te quiere dar en esta noche. Por eso que quiera Dios en esta noche, seas como Felipe, y tener tu oído, tu corazón afinado, ¿no es cierto?, para escuchar la voz del Señor Jesús, quien te dice, yo te amo. Yo te amo y no quiero que vayas al infierno, quiero perdonarte, limpiarme con esa sangre preciosa que hemos cantado en estos preciosos himnos. Lávame, lávame. En tu sangre, oh Cordero de Dios. Ustedes saben que la sangre era el único elemento para podernos, que Dios no cayera con todo el peso del juicio sobre su pueblo, y cientos de litros de sangre de animales muertos pudieron el pueblo de Israel aplacar la ira de Dios. Con eso frenaban la ira. Ahora Dios se presentó hacia nosotros y con una sola ofrenda hizo que nosotros los pecadores pudiésemos ser perdonados, y hoy como hijos amados podemos presentarnos confiadamente al trono de la gracia tuya. ¿Quién lo hace? ¿Tú? ¿Yo? Nadie. Es Dios solamente. Es por eso que tenemos que tener la plena confianza de que cuando abrimos las Escrituras es Dios que nos habla. No un poeta, no uno que te aconsejó, no, es Dios. Y tenemos que ir a ella con el debido corazón preparado para escuchar su voz, que nos habla y nos amonesta y nos lleva al camino que debemos andar. Y dice Felipe, dijo, si crees de todo corazón, bien puedes. Y respondiendo dijo, creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. ¿Crees tú en el Hijo de Dios? ¿Has creído en el Hijo de Dios? ¿O estás como este etíope, sin saber y tener el debido discernimiento de lo que es el poder maravilloso que tiene este libro? Dios te ama. Dios ha hecho el plan de salvación perfecto para que nosotros podamos refugiarnos en la obra redentora que Él hizo para llevarnos al cielo. Ahora está en ti, en elegir o rechazar lo que Dios te está ofreciendo. Este hombre hizo los pasos debido que tenía que hacer. Creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Y dice que siguió después de haber sido bautizado, el versículo 39, y dice, y siguió gozoso su camino. Miren, no hay más aventura más linda que conocer a un Dios tan grande que nos ama. Un Dios que quiere lo mejor cada día. Yo tengo 69 años, yo calculo de creyente, más o menos 60 años creyente, nací en un hogar cristiano. Y cuando miro hacia atrás, formé mi hogar en los caminos del Señor, y créanme que para mí ha sido una aventura tan linda, que realmente no me arrepiento nunca de haberme decidido y haber conocido a un Dios tan grande. Y que me ha sorprendido, no en las buenas, no en las malas me ha sorprendido. Donde más estaba tocando piso, allí estuvo el Señor para extender su mano de amor y de gracia para conmigo. Por eso que te invitamos, si no tienes la seguridad de la salvación, no sigas caminando a ciegas y sin tener el debido conocimiento de las Escrituras, que te llevan a creer en un Dios tan grande y de todo lo que Él ha dejado dicho en esta palabra, que puedas realmente pensar en lo que Dios quiere hacer con tu vida. Dice que Él siguió gozoso su camino. ¿Quieres gozarte en el Señor? Tienes que creer en Él. ¿Qué tienes que hacer? Decir, Señor, soy un pecador. No puedo más con mi vida. Sencillas palabras, pero que salen de un corazón arrepentido
y decir, Señor, soy un pecador, no puedo más con mi vida, quiero que tú me perdones, que tú me limpies con esa sangre preciosa que has vertido en la cruz, sea la que en esta noche me limpie de todos mis pecados. Sencillas palabras, que si lo haces con fe, al momento, dice el coro, la vida tendrás. ¿Qué tiene que hacer? Una mirada de fe, dice el coro. Una mirada de fe al que ha muerto en la cruz, y al momento la vida tendrás. Mire qué sencillo es. Y a veces cuánto tiempo pasamos, quizás como este hombre, pensando si será cierto o no será cierto. Este hombre venía preparado por el Espíritu Santo de Dios a conocer lo que venía leyendo, que eran las Escrituras. Quiera Dios, tú seas el cuadro de este etíope que conoció en el camino al Señor Jesús. Quiera el Señor, su palabra sea de bendición para todos aquí los presentes. El Señor les bendiga.